amigos de Generación Elegida 2020, es un gusto poder estar con ustedes, de verdad. Me siento muy honrada de poder compartir el día de hoy con ustedes y pues comenzamos. Bueno, pues ahora que estamos continuando con nuestra temporada tabú, aquí en Generación Elegida, pues vamos a tratar de un tema que es algo tabú en general, no nada más para la iglesia cristiana, sino también para la sociedad en general. Y pues vamos a estar hablando acerca del tema de trata de personas. En Isaías 51:14 hay un fragmento de la Biblia que dice así: pronto quedarán libres los cautivos, la prisión, el hambre y la muerte no serán su destino. Esta es una hermosa promesa de parte de Dios, donde le dice a su pueblo que pronto estarán libres, a su pueblo de Israel. En esta parte, en este contexto bíblico, pues después de esa gran cautividad que tuvo este pueblo de Dios, pues Él les dice que pronto toda esa angustia y todo ese problema por el que estaban pasando iba a terminar. Y es una promesa que me gustaría que tomáramos todos los que creemos en el Señor Jesús. Y si tú todavía no has creído en Él, porque todavía no has conocido qué es ser cristiano, también la puedas tomar para tu vida. Él nos dice que serán libres todos los cautivos y es una promesa también que quiero tomar para todas aquellas personas que han sido víctimas de trata de personas o están siendo víctimas de lo mismo. Pero aparte de esta hermosa promesa de que les promete esa libertad, pues ¿por qué es tan importante la libertad? La libertad, por definición, es la capacidad del ser humano de actuar según sus valores, criterios, razón y voluntad, sin más limitaciones que el respeto a la libertad del otro. O sea que esta capacidad que nos da la sociedad y el mismo Dios de ser libres, pues es algo muy valioso. Realmente no sabemos qué tanto valoramos o qué tan importante es la libertad para nosotros hasta que la perdemos. Hasta hace algunos años no se tomaba en cuenta el que ciertas acciones que posteriormente les voy a comentar fueran algo malo o que fueran un delito. Sin embargo, al retomar la definición que tenemos de libertad, pues muchas de ellas de las que vamos a estar hablando, pues son una condición que realmente quita esa facultad del ser humano de ser libres. Y pues, ¿qué es la trata de personas? La trata de personas es un delito en el que se anulan los derechos y la dignidad de sus víctimas, al ser consideradas un objeto que puede ser comerciado. Es decir, si alguien está siendo vendido a otra persona o a varias personas, estamos hablando de trata de personas, pues su libertad se ve comprometida y se está usando como un objeto, como algo vendible, algo comerciable. Esta es una actividad ilícita cuya finalidad es atraer a una persona mediante engaños, violencia o promesas para explotarla. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces este tipo de trata de personas se ve disfrazada de una oportunidad de trabajo, de una mejoría en tu estilo de vida, que pueden venderte algo muy bueno o normalizar alguna situación con tal de llevar a cabo estos fines de explotación. Y recordemos que aquí ya se define como algo ilícito. ¿Qué quiere decir? Que es algo en contra de la ley y que es como tal un delito. La explotación puede presentarse en distintos ámbitos, como el sexual, los trabajos y servicios forzados, la mendicidad, los matrimonios serviles, entre otros. Aproximadamente el 80% de las víctimas identificadas a nivel mundial son mujeres y niñas, por lo que la trata de personas y los distintos tipos de explotación no pueden explicarse si no es en términos de la desigualdad de género. Es decir, que a nivel mundial todavía seguimos teniendo el problema de que en cuanto a género, entre masculino y femenino, existe una ventaja por parte del género masculino hacia las mujeres, puesto que estas cifras son alarmantes. El 80%
de las víctimas van a ser del género femenino, sean mujeres o sean niñas. ¿Y qué significa que la trata de personas sea un delito? Pues con la firma del protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente en mujeres y niños, que es el protocolo de Palermo, que fue 2000, que complementa a la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, se establece una definición consensuada a nivel internacional de trata de personas. En esta definición se incluyen distintos tipos de explotación y se contempla a cualquier persona como susceptible víctima, sea mujer, hombre, niña, niño o adolescente. Para que se pueda dar a cabo la trata de personas existen 3 componentes o se divide en 3 partes. ¿Cuáles van a ser? Pues van a ser a través de conductas, de medios y de fines. Las conductas se refieren a la captación, al transporte, al traslado y a la acogida o recepción de la víctima. Los medios pues pueden ser diferentes, los que se recurren a amenazar a la víctima y someterla a la fuerza u a otras formas de poder hacer que haga la voluntad de la otra persona, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad. Muchas veces, muchas personas son tratadas por ciertas personas u otros tratantes o a los que los someten debido a que les tienen deudas con ellos o por el tipo de capacidad que tengan. Es decir, que si hay alguna persona con mayor capacidad monetaria, puede generar trata de personas con alguien que es vulnerable. Y los fines, el último componente que es los fines, pues los fines son el fin de explotar a la persona. Este tipo de explotación puede incluir como mínimo la explotación de la persona a nivel de prostituirla de manera sexual, a través de trabajos forzados, a través de la esclavitud o de prácticas similares y a través de la servidumbre. ¿Cuántas veces hemos escuchado testimonios de personas en las cuales se rentan para prestar algún servicio, sin embargo no son remunerados de la manera correcta e incluso son en cierta forma explotados de la actividad que fueron contratados a hacer? A veces incluso ya no se les genera ningún pago porque se les dice que ya con lo que les dan es suficiente. Incluso ahora recuerdo un testimonio de un conocido que tiene un programa de radio, al cual nos invitó hace tiempo, en el cual él me comentaba que había recibido la llamada de una persona que estaba siendo víctima de trata de personas. ¿Cómo fue esto? Pues la situación sucede que ella es una empleada doméstica que presta sus servicios en un área algo lujosa de la ciudad de Puebla, y pues ella se acude al lugar, hace su trabajo y de pronto pues las personas que la emplearon, sus empleadores, por así decirlo, pues le comentan que se puede quedar a vivir ahí. Finalmente, después de que pasa cierto tiempo, dejaron de pagarle o de darle su remuneración a cambio del trabajo que ella realizaba, y en vez de disminuirle el trabajo que tenía, se lo incrementaron. Y aparte de incrementarle el trabajo, de no pagarle, la dejaron encerrada completamente. O sea, ya no la dejaban salir a ningún lado, le tenían prohibido incluso hablar con personas externas. Ella solo tenía permitido hacer las labores domésticas y poco más de la casa, y con la completa privación de su libertad. Es increíble cómo en este tiempo, en este siglo, en una ciudad tan cosmopolita como lo es Puebla, capital, puede darse este tipo de trata. Y pues efectivamente, amigos, existe. Y a veces nosotros por ignorancia no sabemos qué es o si estamos sometidos a ese tipo de trata de personas. Pero déjenme les digo que se trata de esto. Se trata de un delito y de un acto ilícito. Entonces, si alguno de ustedes ha estado en contacto con alguna persona que está sufriendo de trata,
o ustedes mismos están sufriendo este tipo de trata, hasta ahorita por definición, por lo que vamos entendiendo, pues es importante que se queden a todo el video para que puedan entender un poquito más y sobre todo para que podamos hacer acciones que puedan prevenir esta situación o incluso erradicarla. Y pues viene otro apartado que son los tipos de explotación como tal. Los tipos de explotación en México son los siguientes. Y bueno, este tipo de explotación en México también es tipificada como delito. Quiero que sepan que todo tipo de persona que esté sometido a este tipo de situación de trata de personas está siendo víctima de un delito y por lo tanto hay una sanción que va a tener que llevar la persona que lo está cometiendo. Uno de ellos es la esclavitud, la condición de siervo, la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, la explotación laboral, el trabajo o servicios forzados, la mendicidad forzada o forzosa, la utilización de personas menores de 18 años en actividades delictivas, la adopción ilegal de personas menores de 18 años, el matrimonio forzoso o servil, el tráfico de órganos, tejidos y células de seres humanos vivos y la experimentación biomédica ilícita en seres humanos. La verdad es que cuando yo revisé esta información y me di cuenta que existían tantas formas de trata, yo pensaba que solamente se trataba de aquellas personas que son las que son de trata de blancas, ¿no? O sea, de que se las roban de su casa y las llevan a lugares donde pueden tener actividades de prostitución, de ser utilizadas para estos fines o incluso para fines de pornografía infantil o pornografía en general. Yo pensaba que a eso se limitaba la trata. Sin embargo, pues aquí vemos que este delito se amplía muchísimo más y afortunadamente en México ya se considera como tal. Sabemos que culturalmente, por ser un país tercermundista, pues tenemos esas batallas todavía en las cuales nuestra sociedad en algunos lugares pues tiene arraigado y es como parte de su idiosincrasia el hecho de arreglar matrimonios desde muy pequeños o incluso de vender a sus hijas, ¿no? Se da mucho en el estado de Guerrero, incluso también en Oaxaca. Se llega a presentar esta situación en la cual pues los padres venden literalmente a sus hijas a la mejor persona que pueda pagarles. Y desafortunadamente, aunque parece ser algo que es culturalmente aceptable en su sociedad, para México y para las leyes de nuestro país es un delito. Y pues vemos que todo esto tiene un origen, tiene una raíz. Vemos que a causa de que el corazón del hombre se ha alejado de Dios, pues la maldad se ha multiplicado. Tal vez en otro tiempo podíamos ver que este tipo de situaciones eran ajenas a nosotros. No sé, cuando yo era pequeña a lo mejor no dimensionaba lo que era ser tratado o tener este tipo de trata de personas. Sin embargo, actualmente la maldad nos ha alcanzado demasiado e incluso nos ha superado. Es impresionante cómo es que ahora alguien que pueda estar haciendo algo que le robe la libertad al otro está siendo tratante de personas. Y pues bueno, me gustaría comentarles también que en Generación Elegida lo que buscamos es hacer conciencia de la situación que estamos viviendo. Realmente ya no es una situación ajena o que no impacte en la vida de los hijos de Dios o de los creyentes en Cristo. Realmente esta situación de trata de personas es una situación que afecta a toda la humanidad de manera internacional. Es un mal generalizado. Desafortunadamente se considera como el segundo delito más redituable a nivel mundial, después del narcotráfico. Después de esta situación de narcotráfico, el poder hacer trata de personas es el delito que más genera dinero. Entonces, si está generando dinero, familia y amigos que están viendo esta transmisión, este video, pues significa que existe gente que lo está consumiendo. Gente como ustedes y como yo que están generando este consumo de trata de personas.
de manera directa o manera indirecta. Por lo tanto, consideramos en Generación Elegida que es muy importante que conozcamos más del tema y sobre todo que podamos hacer un replanteamiento de lo que estamos haciendo como hijos de Dios en nuestra sociedad. Recordemos que el Señor nos mandó a hacer luz en esta tierra, a poder dar las buenas nuevas de salvación. Y una de las buenas nuevas es que el Señor Jesús nos hacía libres, nos traía esa libertad de todo el pecado, de toda la maldad, de todas las situaciones que nos habían alejado del Señor. Cristo lo hizo posible nuevamente. Entonces, ahora como hijos de Dios, en cuanto al tema de la trata, considero que también tenemos que darle esa libertad a la gente y poder compartir a los demás, que es algo que está generando la pérdida de la libertad de nuestro hermano, de nuestro amigo, de nuestro primo, de nuestro sobrino, de alguien cercano o de alguien que tiene una familia también. Y considero que la mejor forma de poder hacer conciencia es sabiendo y teniendo conocimiento del tema. Sabiendo de qué se trata, vamos a poder actuar de la manera correcta, según nuestras leyes y sobre todo la justicia de Dios. Como la promesa que habíamos leído en Isaías 51:14, que pronto quedarán libres los cautivos, es una promesa que yo considero muy importante para todas aquellas personas que están siendo víctimas de trata. Esa promesa, si es que tú lo llegas a ver y estás siendo víctima de trata, puedes tomarla para tu vida, porque estoy segura que el Dios Todopoderoso te dará esa libertad que necesitas, de esa vida que finalmente tú no elegiste, pero que probablemente las circunstancias te llevaron a tenerla. Así es que, amigos, pues en esta breve introducción que les doy, pues me gustaría que si existieran preguntas, si existieran comentarios, pudieran hacérnoslo saber a través de sus comentarios en el live, o si no es si no se conectaron en el live, puede ser hacerlo a través de un inbox, porque vamos a tener invitados muy buenos en este segmento en cuanto a la trata de personas. Vamos a tener a dos personalidades activistas que están en una lucha constante contra la trata de personas y que nos van a ayudar a entenderla mejor y sobre todo a poder hacer esas acciones preventivas. Considero que antes de que todo exista en un desastre, lo más importante es saber cómo actuar en cuanto a la prevención, sobre todo por estas cifras alarmantes que tenemos, que en la mayoría, en cualquier rincón del mundo, se está llevando a cabo esta trata de personas. El abuso a los niños, el abuso a las mujeres, incluso a los ancianos también se les ha hecho forma de trata de personas. Entonces, si también tienen alguna duda respecto a lo que se habló de los tipos de trata y quieren que ahondemos un poquito más acerca de las definiciones, pues los invito a que no se pierdan los siguientes programas que vamos a tener, porque ahí van a poder disipar todas las dudas y vamos a poder aclarar más este tema que yo considero que no es un tema prohibido, no es un tema tabú, es un tema necesario y que sobre todo la Iglesia de Dios en estos tiempos debemos hablarlo y debemos decirlo con las palabras correctas. Trata es trata en cualquier modalidad. Nada justifica que tú quieras privar de su libertad a otro ser humano. Y bueno, familia, fue un gusto poder estar con ustedes. Gracias, amigos, que se pudieron conectar. Realmente los bendigo en el nombre de Jesús y deseo que prontamente sigamos conectados en esto que es Generación Elegida 2020. Hasta la próxima. She's waiting.